Bueno, este va a ser un tutorial rápido de cómo grabar una imagen en madera, ¿de acuerdo? Tenemos la máquina preparada encima de un trozo de madera, ¿vale? Entonces, lo primero, para posicionar la máquina justo en el punto donde queremos que empiece, ¿vale? Por ejemplo, queremos que empiece, queremos que haga el dibujo por esta esquina de aquí. Entonces, lo primero que hacemos es posicionarla en la esquina, ¿vale? Pero no moviéndolo con la mano, como acabo de hacer yo, esto no, ¿vale? Lo movemos con el programa Universal G-Codescender que tengo aquí, ¿vale? Con la máquina conectada, ¿vale? Dentro de Machine Control, con los controles de movimiento, que eso ya sabemos cómo va. Entonces, para posicionarla de manera precisa, vamos a hacer una cosa, que es encender el láser a baja potencia, a muy baja potencia, para que cree un pequeño puntito, pero que no queme, y al mover los ejes y mover ese pequeño puntito lo podemos posicionar de manera precisa, ¿vale? Entonces, para hacer eso, nos vamos a la pestaña Macros, ¿vale? La pestaña Macros, aquí podemos escribir diferentes comandos para mandar a la máquina, ¿vale? Entonces escribimos los siguientes. En el primero, M3, S, por ejemplo, 7, ¿vale? Esto significa, M3 significa encender el láser y S significa a qué potencia lo enciende. La máxima es 255, por lo que una potencia baja, como 7, por ejemplo, que le he puesto yo aquí, significará que enciende el láser a una potencia muy bajita, de manera que podamos ver el punto, pero no queme, ¿vale? Y debajo ponemos M5, que significa apagar el láser. Después de haberlo escrito aquí, clicando en estos botones aquí y aquí, se encenderá o se apagará el láser, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la prueba. Yo le doy aquí, le mando este código. Pues vamos a ver qué ha hecho la máquina. Se ha encendido, pero a una potencia muy baja. Que esta potencia, al ser tan baja, no está quemando la madera, pero me permite posicionarlo, ¿vale? Entonces ahora yo, en Machine Control, le voy a dar a estos botones de movimiento, a este de aquí, y la voy a ir moviendo para posicionarlo donde yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, como me he pasado, porque para moverlo de forma precisa ponemos que cada paso sea de 1 milímetro, ¿vale? Step size 1, ¿vale? Entonces, vamos aquí, me voy moviendo de forma precisa, lo posiciono donde quiero, ahí quiero que empiece, por ejemplo, ¿vale? Da igual, ahora mismo esto es un trozo de madera de desecho y me da igual, pero se posiciona donde queramos, ¿vale? Bien, después de hacer eso, una vez posicionado, nos vamos otra vez a Macros y apagamos el láser. Recordemos que era el código este, M5. Se lo mandamos con el botón este de aquí y ya se ha apagado el láser. Vale. Una vez posicionado, vamos a generar el código para grabar nuestro dibujo. Para ello nos vamos al programa Laser Imagine Editor, que es este otro programa aquí, Laser Imagine Editor. Cargamos la imagen que queremos grabar. Puede ser una imagen tipo JPG, PNG, etc. La va a grabar en escala de grises, ¿vale? Un segundito. Yo voy a utilizar una imagen muy sencilla en blanco y negro, ¿vale? Con unas letras para hacer la prueba, pero vamos, podemos utilizar cualquier imagen. Lo primero, si la imagen tiene muchos tonos de gris, es una fotografía y demás, hay un truco para que salga mejor, que es ir aquí a la pestaña Image, y seleccionar una opción de las que pone aquí, Image Dithering, ¿vale? Seleccionamos una de estas, es muy parecido a elegir cualquiera, ¿vale? Por ejemplo, esta primera. Esto solo tiene efecto en imágenes con mucha escala de gris. Esta que es blanca y negra apenas se nota, por tanto aquí no hace falta, ¿vale? Pero si tiene muchos tonos de gris, sería recomendable, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el primer paso. Siguiente paso. Nos vamos a la pestaña Láser, que es donde están todas las configuraciones de nuestra fotografía para ver cómo se va a grabar, ¿de acuerdo? Entonces, resolución. Esto es como la calidad a la que va a quedar, ¿vale? Una resolución de 0,1, la máquina va a tardar más en hacerlo porque cada línea va a ser más finita, entonces tiene que hacer más líneas, pero la calidad va a ser mejor. Mientras que, por el contrario, una resolución de 0,2 o superior, aunque muy superior es mejor no subir mucho, pero ya con 0,2 sigue quedando no muy mal, queda un poquito peor,
y tarda la mitad que a 0,1, ¿vale? En este caso yo la voy a hacer a 0,1 porque me interesa que quede bien, ¿vale? Esta casilla seleccionada, moverlas en las dos direcciones. Aquí un 0. Esta es la velocidad en milímetros por minuto, feed rate, velocidad en inglés, ¿vale? Milímetros por minuto a la que va a grabar, ¿vale? Entonces, según el material, esto puede ser mayor o menor la velocidad. Para mi madera, yo sé que una velocidad de unos 300-400 he visto que me funciona bien, ¿vale? Igual con otra madera más oscura o más clara, pues podría ser un poco diferente. Eso cada madera pues se absorbe el láser mejor o peor, ¿vale? Entonces, en este caso, pues yo dejo mis 400. Ahora, el zoom. Esto de aquí es el porcentaje que tenemos que variar para ver de qué tamaño va a salir nuestra imagen, ¿vale? Entonces, el tamaño nos lo va poniendo aquí abajo. Pone output size 55 por 16 milímetros ahora mismo, ¿vale? Entonces, depende del tamaño que yo lo quiera poner, yo voy subiendo o bajando esto. Por ejemplo, solo le pongo 70%, un poco superior. Se me ha quedado más grande, 96 por 28 milímetros, ¿vale? Como esta quiero que sea una prueba pequeñita, la voy a dejar en, por ejemplo, bueno, 35%, que eso equivale a 48 milímetros de ancho, ¿vale? Porque la imagen es más ancha, entonces 48 milímetros de ancho, 14 milímetros de alto me va a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, ya está eso decidido. Luego, aquí estos comandos tienen que ser siempre estos. Esto no lo tocamos nunca, ¿vale? Pero bueno, lo recuerdo. G1, M3S, aquí. Y aquí M5, ¿vale? Después de haber seleccionado Custom, aquí. Esto se deja siempre fijo. Y abajo es para seleccionar el rango de potencias entre los que se mueve el láser, ¿vale? Normalmente el mínimo es 0 y el máximo es 255, pero puede ser que nos interese limitar el máximo, ¿vale? Podríamos poner que el máximo sea, por ejemplo, 150, ¿vale? O otro valor. Es posible que esto sea necesario para algunos materiales, ¿vale? Pero bueno, en mi caso, para lo que quiero hacer, no me es necesario tocarlo. Bien, una vez tengo ya todo hecho, ya no tengo que tocar nada más, ¿vale? Bueno, esa casilla no le he comentado, Optimize for Speed, no es necesario seleccionarla, ¿vale? Entonces ahora pulso Produce G-Code. Vamos a generar el G-Code, nuestro trabajo de grabación, ¿vale? Entonces ahora, bueno, guardamos el G-Code donde sea. Le voy a llamar live.gcode. Me voy a guardar. Me he guardado en el escritorio y ya está, guardado. Entonces ahora, una vez generado nuestro trabajo de grabación, nuestro G-Code, que la ventaja de haber generado el G-Code es que lo podemos reutilizar las veces que queramos, ya está configurado, dentro del cual tiene todas estas opciones que hemos puesto, la velocidad, etcétera. Entonces ahora le tenemos que mandar ese G-Code a la máquina para que haga nuestro trabajo, ¿vale? Entonces la máquina la hemos posicionado antes en su sitio, por tanto ya está posicionada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, primero, resetear el 0 de la máquina. Al dar a resetear el 0, le decimos que ahora considere que su origen de coordenadas es el punto donde nosotros nos hemos puesto antes. De esa manera nuestra pieza, nuestra fotografía la va a grabar justo desde ese 0 hacia adelante y hacia la derecha, ¿vale? Ese 0 va a ser el equivalente a este punto de la imagen. Este va a ser el 0, 0 y la máquina va a grabar hacia adelante y hacia la derecha, ¿vale? Entonces, ese es nuestro 0, va a grabar hacia adelante y hacia la derecha. Por esa razón tenemos que darle a Reset 0, para que no se piense que su 0 era el de antes de moverla, porque igual antes de moverla estaba aquí y sigue pensando que su 0 es aquí y que ahora está en el menos no sé cuánto más no sé cuánto. Pues no, queremos que el 0 lo vuelva a definir como el punto donde está ahora, ¿vale? Por tanto, primer paso, Reset 0. Le damos. Una vez hecho Reset 0, cargamos el G-Code aquí en File Mode con el botón Browser. Seleccionamos el G-Code. Nos vamos, por ejemplo, yo lo guardo en el escritorio, ¿vale? Desktop en inglés. Live.gcode le he llamado. Entonces lo selecciono, le doy a abrir y ya está. Entonces ahora se lo mando a la máquina. Recordemos que estamos conectados. Nos hemos conectado antes con el botón Open, hemos seleccionado el puerto correcto y ya estamos conectados, ¿vale? Le damos a Send. Entonces ahora la máquina ha empezado a grabar
mi fotografía. Lo está haciendo línea a línea, ¿vale? Entonces las partes que son blancas en la fotografía, el láser se apaga. Las partes que son negras, el láser se enciende. Va grabando pues igual que una impresora de tinta, ¿vale? Va haciendo línea a línea. Y ahí podemos ir viendo cómo me está escribiendo mi imagen de antes que ponía live, ¿vale? Está haciendo lo que es la parte de abajo, está partiéndola en rodajas, digamos. Está haciendo la primera base, ¿vale? Está grabando, ¿vale? Entonces ahora voy a pausar el vídeo para no estar esperando a que se grabe, y cuando haya un poco más de imagen grabada lo vuelvo a continuar y vemos cómo lo va haciendo. Hasta ahora. Bueno, vemos que ya ha grabado casi la mitad de las letras, ¿vale? Se me había olvidado comentar antes el tema de esta piececita, que la podemos desenroscar un poquitín antes de empezar a grabar normalmente, para evitar los reflejos del láser, ¿vale? Que en una madera muy clarita o en un papel blanco, pues bueno, no es muy recomendable mirarles mucho rato, entonces es mejor tenerlo así, de manera que se va grabando por debajo, pero al mirar nosotros desde arriba pues no vemos los reflejos, ¿de acuerdo? Entonces, sigue grabando, estamos grabando perfectamente, ¿vale? Está más o menos por la mitad. Estoy viendo que me está quedando muy oscura, muy quemada, ¿vale? Entonces, si yo quiero un negro muy intenso, me vale, pero si quisiera un tostadillo que no fuera tan oscuro, ¿qué podría hacer? Pues muy fácil. Podría engravar más rápido. En vez de 400, podría haber generado el G-code con una velocidad más alta, por ejemplo 600 o 700. De esa manera, al ir más rápido el láser, no solo terminaría antes el trabajo, que eso siempre está bien, claro, sino que grabaría con menor intensidad, ¿vale? O otra opción sería bajarle la potencia máxima del láser, como hemos puesto aquí, Maximum Laser Value, en vez de 255, que es el máximo absoluto, le podría haber puesto 150 o 200, podría haber bajado la potencia. De esa manera, el color negro, en vez de utilizar la potencia 255, utilizaría la máxima que le hubiéramos dicho ahí, ¿vale? Es la otra opción, eso o subir la velocidad. ¿Qué pasa? Que si utilizamos la opción de bajar la potencia del láser, claro, nos sigue tardando al mismo tiempo, entonces al subir la velocidad nos tarda menos tiempo, entonces por eso en este caso sería preferible. Pero bueno, si nos gusta el negro intenso, que sería que la madera se ha quemado más, pues estaría bien. Voy a pausar otra vez el vídeo hasta que termine de grabar, o termine, enseño el resultado final y terminamos. Bueno, la máquina ha terminado ya la grabación. Como vemos, se ha quedado justo en la esquina superior derecha de la imagen. Aquí el programa nos dice Job complete, se ha terminado. Vamos a ver cómo ha quedado. Tocamos, ha quedado bien. Live. Es la misma imagen que habíamos utilizado. Lo he dicho antes, si no nos gusta que el tono sea tan oscuro, podemos ir un poco más rápido. Pero bueno, esos son los pasos principales para grabar en madera. Y por supuesto, si en vez de madera hubiéramos puesto otro material como cuero o similar, el proceso sería el mismo, porque sería el mismo programa y demás. Variaría el tema de la velocidad, la potencia del láser y estas cosas, ¿vale? Bueno, hasta el siguiente vídeo.